no se detiene. ¿Sí? Todo lo que ahora vean como novedad, fuera de lo que aprenden en el posgrado, pues tiene base científica, tiene mucha base científica. Entonces, lo que haremos este día pues será compartir un poco acerca de una de las técnicas invasivas en fisioterapia que está dando pues muy buenos resultados y que a diario sigue cosechando más investigaciones. Para quienes ya habían escuchado acerca de la técnica, en nuestro país relativamente está joven en cuanto a la aplicación con los pacientes. Yo, con mi poca experiencia, vengo a compartirles esta experiencia de trabajo con los pacientes. Y la punción, o sea, esto de pinchar y castigar a mis pacientes, esto lo hago desde el 2016. ¿Okay? Desde el 2016 para acá, que ya ven como es muy poco, pues iniciamos con esto de conocer acerca de los puntos gatillo, conocer acerca del dolor, el dolor miofacial, ¿sí? Y estos famosos puntos gatillo, que cuando estudiaba yo los había escuchado, ¿sí? Pero de ellos sabía muy poco. Y escuchaba que decían, bueno, existen estos puntos gatillos, ¿sí? Y que duelen cuando se tocan, que generan dolor, que generan disfunción, pero más nada. Entonces tuve la oportunidad de formarme en punción y bueno, lo aproveché, lo tomé como una de mis primeras herramientas y que gracias a Dios pues poco a poco han ido llegando otras y que me han servido en el día a día para el tratamiento con los pacientes y que actualmente pues manejo pues, solo terapia manual con mis pacientes. Y la punción seca es una de estas herramientas. A ver, tengo que decirles, sí, casi no los conozco, que se ven muy guapas, se ven muy guapos, y pues ya sin la pijama o así de civiles, se ven diferentes. Muy bien, vamos a empezar. Como les decía, entender esto del dolor miofacial no es solamente buscar esto de a dónde le duele el paciente, por qué le duele, a qué hora le duele, si realiza algún movimiento, si realiza algún movimiento en específico, etc. Bueno, la evaluación clínica habitual a la que estamos acostumbrados es solamente una pequeña parte para el diagnóstico del síndrome de dolor miofacial. Lo que hay que considerar con este síndrome es todo lo que le rodea, ¿okay? Todo lo que implica que un paciente adolorido pues llegue y que nuestra meta sea solamente, bueno, vamos a ver, el dolor es lo que le impide realizar sus funciones más básicas. Entonces, bueno, tratamos esto del dolor y mejora la función, sí, mejora, pero realmente hoy en día, hablar del dolor miofacial, se puede decir, es una afección que se considera ya primaria. Antes se consideraba que la aparición del dolor miofacial o los puntos gatillos en específico eran secundarios a una patología, por ejemplo, inestabilidades articulares, endometriosis. Pero hoy en día, ¿sí?, hay mucho estudio que avala la presencia de puntos gatillos en ausencia de una patología de base. Es decir, que puede considerarse una patología primaria y por eso la importancia que se le ha dado para su abordaje. El dolor miofacial, si se dan cuenta, este término miofacial, compuesto por la parte muscular y la parte del tejido conectivo, ya no se puede hablar por separado de la fascia, no se puede hablar por separado del músculo, porque están imbricados. Y esta relación que mantienen, biológica, pues esto es y es. Ahora, cuando manipulamos un músculo, cuando lo pinchamos, cuando utilizamos cualquier instrumento para manipular la fascia y al músculo en sí, no trabajamos los dos sistemas al mismo tiempo. De lo que yo, bueno, les voy a hablar un poco es de esto, de la aguja, ¿verdad? Cómo usarla, qué es lo que hacemos con la aguja, por qué lo hacemos, y que actuamos sobre los dos sistemas. Actuamos en la parte muscular y actuamos en la parte del sistema facial.
¿sí? Me van a escuchar mucho hablar del sistema facial, porque realmente pues, hay que conocerlo. Conocemos muy poco acerca de este sistema y su importancia en la postura, en cualquier deficiencia a nivel musculoesquelético está implicada la fascia, superficial y profunda, está implicada. Este dolor, pues este dolor son este conjunto de signos y síntomas motores y autonómicos. Autonómicos, porque lo he visto con mis pacientes y no lo he visto solamente en los textos. Sudan frío, sí, literalmente, sudan frío cuando se evoca el dolor durante la sesión de punción. Aparte de la molestia que genera, ¿sí? Que se es franco uno con los pacientes, realmente es una técnica molesta, ¿sí? Es incómoda. Pero el beneficio muchas veces, depende del músculo y de las causas que están provocando este dolor en este músculo, es inmediato. Hay colegas que lo aplican, ¿sí? Otros colegas que lo aplican y bueno, ellos son igual testigos de la eficacia de esta técnica. Ahora, tenemos una hora, ¿verdad? Me van a avisar ahí porque realmente es emocionante hablar de esto, ¿sí? Y nos podemos pasar de la hora aquí hablando, pero tenemos el tiempo contado. Y aparte, creo que tengo la hora más exigente, ¿verdad? Porque pagaron, están aquí sentados, entonces, de entrada, ¿sí? La primera impresión es la que importa, ¿verdad? Entonces, bueno, no los quiero impresionar, pero sí quiero dejarles este conocimiento, quiero dejarles esta herramienta puesta, ¿sí? Y que cuando tengan la oportunidad se formen. No vamos a solventar todo con esto. Les he dicho al inicio que el dolor miofacial y los puntos gatillo que lo producen solamente son pues, una parte de todo lo que podemos tratar, de todo lo que debemos tratar en el paciente. Los puntos gatillos miofaciales relacionados al dolor miofacial. Bueno, el término habitual es de una zona hiperirritable que se palpa como un nódulo. Si ustedes en el examen clínico, ¿sí? Van a la parte de palpar al paciente, de tocar esa zona que el paciente les expresa, es la que me duele la espalda, me duele este músculo, si me duele en este trayecto. Bueno, muchas veces el paciente no le va a decir, me duele este músculo, mucho menos se va a saber el nombre, pero él les indica más o menos el patrón de dolor, por dónde anda, la dirección. Entonces lo que hacemos es, luego que hemos hecho la entrevista, hemos tomado datos, vamos a la parte de la palpación. En la palpación, pues colocamos los dedos y empezamos a ver estos sitios, estos lugares en donde el paciente manifiesta y más dolor. Cuando estamos ahí y palpamos, efectivamente, sí, ahí hay unas bandas de músculo esquelético tensas, se siente un cordón, ¿sí? En muchos de los músculos que palpamos se siente un cordón rígido, así tenso. Y casualmente en estos cordones encontramos por ahí aislado un nódulo o varios en un solo músculo. Y este nódulo responde a la presión, a la compresión, al estiramiento, bueno, responde a todo, ¿okay? Y responde generando dolor. Ahora, la zona es dolorosa, como les he dicho, cuando se deforma mecánicamente con cualquier estímulo, ya sea activo, ¿sí? O que nosotros lo apliquemos. Y la palpación con presión es hasta la fecha pues, la herramienta más práctica que tenemos, nuestras manos. ¿Okay? La algometría, que ya se vale de un instrumento, también es muy práctica y nos ayuda a ser más objetivos en las investigaciones. La algometría se vale de un instrumento que se llama algómetro, ¿sí? Valora qué tanta presión puede soportar una persona con este instrumento y maneja pues no sé cómo le llaman a esta parte del estetoscopio, perdón, del tensiómetro, pero maneja y mide en milímetros de mercurio qué tanta presión puede tolerar un paciente si se le está presionando en un punto gatillo. Entonces tenemos medidas más objetivas y que sirven más en investigación. En nuestra práctica clínica, en nuestra atención clínica a los pacientes, pues nos valemos de nuestras manos. ¿Okay? La sensibilidad que alcanzamos, ¿sí? Tocando al paciente, es importante. Reconocer estos puntos
¿sí? Y llegar a diagnosticar realmente puntos gatillos miofaciales, más adelante lo verán, distinguir entre el dolor nociceptivo que generan o el dolor neuropático que se puede deber a otra causa, también hay que tener cuidado en no atravesar esa línea, pero que realmente están relacionados. Está muy relacionada la parte neurológica a la parte musculoesquelética con estos protagonistas, con los puntos gatillo. Bueno, si se fijan, de 1940 para acá han pasado varios años. Pero acá en el país, como les repito, esto está empezando, que apenas va iniciando. Pero poco a poco ya se van incorporando otros colegas que se han formado y que lo están aplicando con sus pacientes. Steindler, desde 1940, un médico, cirujano ortopédico, empezó con esto de querer saber acerca de estos puntos, por qué duelen así, cómo es que aparecen, cómo se originan, cómo llegan a generar tanto dolor, ¿sí? De dónde provienen. Y más adelante, la doctora Janet Travell y su colega David Simons, pues empezaron a estudiar más acerca de la distribución en el cuerpo y empezaron a ver cada músculo, ¿sí? Y cómo esto se distribuía, su localización, qué tanto dolor provocaban, y se dieron cuenta que aparte de puntos gatillos que generaban dolor, aunque el paciente no hiciese nada y que el dolor se mantenía constante, le dieron un nombre, lo fueron clasificando y se dieron cuenta que habían cerca de estos otros puntos que no evocaban el dolor, que evocaban estos más dolorosos, pero que estaban ahí, que si los palpamos, pues también encontramos ahí. Imagínenselo como un punto gatillo ahí bebé desarrollándose, que podía llegar a convertirse en un punto gatillo molesto, doloroso. Y los clasificaron, ¿ok? A base de estudios científicos, empezaron a clasificar los puntos gatillos y los dividieron así, según su actividad clínica y según la localización. La actividad clínica se refiere a que estos pueden ser puntos gatillos activos, que no es necesario, no es muy necesario, ¿sí?, el ir a palparlos, sino que por sí solos, al mantener una posición, al realizar un movimiento, generaban dolor. Y un dolor localizado, ¿sí?, pero que en muchos casos también genera un dolor referido. Y para entender esto y diferenciar entre el dolor referido y el dolor irradiado, tenemos una pista más para distinguir también entre el dolor nociceptivo y entre el dolor neuropático. El dolor neuropático que iría asociado a un dolor irradiado en el que sabemos que el compromiso ya es o en una raíz nerviosa o es en un nervio. Con los puntos gatillos podemos llegar a confundir el patrón de dolor referido que puedan generar, porque generan dolor lejos de donde se encuentran, por las relaciones faciales que manejan. Si ustedes explotan ahorita un poco la imaginación, imagínense al cuerpo y al sistema muscular envuelto, ¿okay?, envuelto completamente con tejido conectivo y cada músculo ordenado, ¿okay?, envuelto y separado uno de otro. Y esta relación facial es a la que me refiero. Esas envolturas, ¿sí?, son las responsables de que si el punto gatillo, ese músculo está en la escápula, que es de los que más pincho, el infraespinoso, que lo van a pinchar mañana quienes estemos en el taller, ¿sí?, quienes van a estar conmigo se van a pinchar el infraespinoso, ya saben qué es lo que hace. Entonces, este músculo genera un patrón de dolor referido que va hacia el hombro, que va hacia la parte posterior del brazo. Entonces, bueno, muchas veces hemos cometido el error de que como acá es que duele, entonces nos localizamos en tratar ahí. El dolor lo percibo acá, en la parte anterior del hombro, ¿okay?, se me va por acá por el brazo. Entonces, bueno, puede ser un espasmo ahí del tríceps, puede ser una sobrecarga aquí o un traumatismo, porque vamos a ver si un punto gatillo se puede generar tras un traumatismo, sobrecargas. Pero bueno, les decía, este músculo genera ese patrón
¿okay? Y cada músculo en el cuerpo, con presencia de puntos gatillos, genera su propio patrón de dolor referido. Cuando lo tratamos, pues el dolor mágicamente desaparece. Aquel dolor acá en la región anterior del hombro y que se lleva al brazo, se va. Ahora, ¿qué es lo que lo perpetúa? Porque me pasa, ¿sí? Me pasa y que el paciente, pues bueno, ya está. Y no solamente es trabajar eso, hay que combinarlo con otras técnicas para obtener una recuperación eficaz. Me ha sucedido que son recurrentes, ¿okay? Si el paciente no cambia sus hábitos, si el paciente no sale de la rutina que lo ha llevado a la presencia de sus puntos gatillos o a la activación de sus puntos gatillos, se perpetúan, ¿okay? Y no salen de ese círculo hasta que no se corrige qué es lo que los está originando. Según su localización, estos pueden ser centrales, que es, o sea, tiene toda la lógica del mundo. En un músculo cerca de su vientre, en donde se encuentran la mayor parte de placas motoras, es en donde le gusta alojarse a estos puntos gatillo. Y una de las maneras para diagnosticarlo es eso, detectar un ruido de placa a través de electromiografía, que es, sin lugar a dudas, la manera más efectiva de poder diagnosticarlos. Pero como no tenemos acceso a eso, sobre nuestras manos, lo que el paciente nos dice, sus signos, sus síntomas, ¿sí? ¿Qué es lo que lo ha llevado a que este dolor pueda aparecer? Todo lo que hemos tomado en la historia clínica nos sirve. Los centrales, por lo general los centrales son los más activos. Luego, pues se puede hablar de que estos se activan por contracciones sostenidas, por contracturas muy localizadas de fibras musculares, por disfunciones de las placas motoras. Los podemos diagnosticar, y para tenerlos diagnosticados sin lugar a duda, con electromiografía. Pero como les he dicho, pues es equipo que no todos tenemos posibilidades de obtener uno o que esté al alcance. Entonces, pues nuestras manos para diagnosticar y nuestras manos igual para tratar. Las insercionales. Los puntos insercionales están cerca o de la parte miotendinosa o de la inserción en la estructura ósea. Pero no pinchamos tendones. Mañana al menos no van a pinchar tendones. Ni se pinchan tampoco los puntos de inserción del tendón y hueso. Pinchamos el músculo, ¿okay? La sobrecarga que pueda generar un músculo y que forme un punto gatillo va a pasar toda esa carga mecánica al tendón. Y esta zona se puede irritar y generar las entesopatías. Si habían escuchado este término, las entesopatías, esto afecta exclusivamente la zona de inserción del tendón al hueso. Pero esta irritación es transmitida por el tejido conectivo, tanto profundo como superficial del músculo, y que va al tendón, y del tendón al hueso. Por eso es que el tendón es complicado de rehabilitar también. Readaptar un tendón, ¿sí? Lleva trabajo y no es cosa fácil. Por eso, de mis pacientes más complicados, puedo decir, son los deportistas. Porque quieren volver a rendir, quieren volver a jugar, pero readaptar un tendón saturado de puntos gatillo, ¿sí? Y que ya generó una tendinopatía, porque esto puede ir en cascada, ¿sí? Tener a sus pacientes con dolor muscular, con puntos gatillos alojados, y que si no se trata, ese músculo sigue trabajando mal, sigan habiendo fibras inhibidas, no generar un buen trabajo de contracción muscular y pasar toda esa carga al tendón, ¿sí? Y cuando ese tendón empieza a doler, entonces distribuimos mal cargas y empezamos a cargar el miembro inferior contrario y bueno, hay trabajo ahí, ¿sí? Ahora, pasamos. En este esquema alcanzan a ver, bueno, hay dos músculos diferentes, uno fusiforme, que es el que tiene la letra A, y un penniforme, que tiene como forma de pluma de pájaro, ¿no? Y ahí está la distribución según el tipo de músculo, por la dirección de sus fibras, en los
En los fusiformes, músculos largos, el bíceps braquial, los isquiotibiales, la mayor parte del punto gatillos aloja en el centro. En músculos penniformes, como por ejemplo el deltoides, también lo van a pinchar mañana, deltoides. Estos nos dan más lío porque por su forma y por la distribución de sus fibras, los puntos gatillos pueden estar en todo el trayecto del músculo. Así que son los que más trabajo nos dan, y que lo conveniente quizás sería tratar de buscar los más activos, los más dolorosos, para ver si tratando a estos desactivamos los latentes, u otros que estén por ahí queriendo participar. ¿Cómo los clasificamos? Ya vimos que según su localización y según su actividad clínica podíamos iniciar una clasificación, pero según su jerarquía o mecanismo de activación podemos encontrarlos o clasificarlos de esta manera, como un punto gatillo primario o activo, un punto gatillo secundario o latente o un punto asociado. El primario es el que genera la mayor disfunción. El primario es el que genera este dolor de patrón irradiado, patrón referido, dependiendo del músculo que estemos tratando. El punto gatillo satélite o secundario está ahí, pero no genera la misma disfunción que el primario. ¿Okay? Y puede ser que si lo palpamos, ¿sí?, produzca dolor, pero no evoca los síntomas a los que el paciente está acostumbrado, por lo que ya llegó, por lo que ya no soporta y han llegado a que les ayudemos. Y el punto gatillo miofascial asociado existe, ¿sí?, existe ahí. No es ni un punto gatillo latente, no es ni un punto gatillo activo, pero existe por ahí en otro músculo. ¿Okay? No es el músculo que estamos tratando, es otro, pero que, como les dije, guarda relación miofacial con este músculo. Para quienes estén mañana en el taller, al menos de los 3 músculos que van a pinchar, voy a tratar de explicar las relaciones faciales que mantienen. Para que ustedes lo entiendan acá en la conferencia, la relación facial que un músculo pueda mantener con otro es por su cercanía y porque comparten esa conexión facial, esa envoltura de un músculo que puede combinarse con la envoltura de otro. Esa es la relación facial que puede mantener un músculo con otro. La sobrecarga mecánica es uno de los principales mecanismos directos de activación. Y la sobrecarga mecánica, como la puede generar una persona que trabaja en oficina durante toda la mañana en una mala posición, sometiendo a un músculo a cargas excéntricas para mantener esa postura, o cargas concéntricas, excéntricas máximas o submáximas, es candidato a que se forme el punto gatillo. Ahora, otro mecanismo directo, como les había dicho, puede ser un traumatismo directo. ¿Sí? Y he tenido casos en los que de emergencia, ¿sí?, y considerando la situación, me han llegado chicos que, bueno, tienen hasta que, si hoy es lunes, digamos, el miércoles tienen un partido de final y hoy, luego del juego, le dieron un golpe, bueno, quizás es exagerado, tal vez a los jueves, ¿okay?, dejando pasar unos 2 días, y me la he jugado con estos chicos, ¿sí?, tratando de soltar ese punto. Y si no lo he documentado es porque he sido algo lento con eso, pero sí he obtenido buenos resultados. ¿Okay? Con un poco de reposo, hielo y estiramiento posterior a la punción, pues se ha tomado el riesgo, ¿verdad? Es un riesgo, y se lo hago ver a los chicos. He tenido 2 chicos así de emergencia. Entonces, bueno, el dolor se va. El dolor se va, es un músculo traumatizado, hay que considerarlo, y lo que le interesa es jugar ese partido. Pues no se han roto, gracias a Dios, no se rompieron, pero alcanzaron a jugar su partido. Y el mantenimiento de un músculo en posición de acortamiento, como en ciertas ABDs, ¿sí?, induce a la formación de punto gatillo. La posición en la que se encuentran en este momento, y más quienes están tomando nota, biológicamente tenemos la ventaja de tener muchos músculos a favor de la rotación interna de hombro
que llevan al hombro a esta posición, llevan nuestros hombros a anteposición, ¿sí? Empezamos a vernos cuando somos más adelantados, y es por la cantidad de aductores y rotadores internos que favorecen esta postura. Y tenemos, para contrarrestar eso, solo 3 músculos, uno a nivel del escápula, bueno, 2 a nivel de escápula, serían 4 entonces. Las fibras inferiores del trapecio y el romboides, pues estos están bien, ¿okay? Son de los que menos solicitamos en esta posición, ¿okay? Los dejamos descansar, no los demandamos, no los exigimos, pero son a los que, para corregir estos problemas, y luego de haber castigado un poquito al paciente tratando los puntos gatillos, son los músculos, junto con el infraespinoso y el redondo menor, por ejemplo, son los músculos que demandamos, ¿sí? Que el paciente vuelva a activar. Si no, caemos en que los puntos gatillos se perpetúan, ¿okay? Y no logramos que el paciente, bueno, al fin vea la luz al final del túnel. Entonces, estos tips se los voy a dar mañana. Cómo estirar, cómo pueden hacer para activar la musculatura antagónica a estos que están dando problemas, porque no nos quedamos solo con la función. El control motor posterior, la educación al paciente es parte de lo que tenemos que ofrecer, no solamente el resolver el problema. Okay, tratamos el punto gatillo y el músculo comienza a funcionar mejor, ¿okay? Pero si no corregimos todas esas alteraciones mecánicas que están provocando que los puntos gatillos aparezcan, pues nos quedamos cortos. Estas tablas son de estudios en donde se muestra la prevalencia esta de puntos gatillos activos, la siguiente de puntos gatillos latentes, pero si se dan cuenta, los números que ven en la primera columna es la cantidad de pacientes sobre la que se realizó la investigación. Investigaciones aleatorizadas. ¿Sí? Tomamos de un grupo cierta cantidad de personas sin considerar algunos criterios, no, los tomamos. Lo que queremos ver es si hay o no hay puntos gatillos, ¿okay? A través del examen físico. En pacientes de clínica dental, de clínica del dolor, con sus autores en la última columna. Pacientes con síndrome de dolor regional complejo, con fibromialgia, con cefaleas, con dolor de hombro y con artrosis de rodilla. Si se fijan, en clínica del dolor y en clínica dental, el 85% en clínica del dolor de 283 pacientes tenían presencia de puntos gatillos activos. ¿Okay? Era parte de su diagnóstico, localizarlos, y este estudio solo es para verificar prevalencia de puntos gatillos. ¿Okay? Los encontramos, ok, bueno, ahí termina la investigación. Hay que buscar quién se los trata. La cosa es que los tienen. Si pudiésemos hacer una en este momento, yo les aseguro que encontraríamos muchos. ¿Sí? Y solo habría que clasificarlo, ¿verdad? Puede ser que por edad, que por el tipo de actividad. Muchos de ustedes, aparte de estudiar, practican algún deporte, otros trabajan en casa, ¿sí? O les toca un trabajo remunerado para poder continuar con sus estudios. Pero quiero que vean en porcentajes. Y de hombro, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? De los 72 pacientes en el estudio, el 100% tenían puntos gatillos activos. Siguiente. En esta tabla se muestran puntos gatillos latentes. Aquí, de 200 pacientes con una media de edad de 19.5 años en los músculos de la cintura escapular, el 54% en mujeres y el 45% en hombres presentaban puntos gatillos latentes, que no los descubrimos si no hacemos el examen físico, si no vamos a palpar. ¿Okay? Si no vamos, reconocemos al músculo, lo delimitamos y empezamos a palpar para ver si encontramos puntos gatillos latentes, que no generan dolor por sí solos, sino que puede que sea necesario ir a tocarlos y que generen dolor. No van a generar tampoco dolor referido, ¿okay? Van a generar un dolor local, pero que si no se trata, se pueden volver activos. Siguiente. ¿Qué características tienen estos puntos gatillos? Los mecanismos indirectos de activación es que puedan haber cerca de un activo otros satélites
que bueno, le estén echando la porra, ¿verdad? Vamos, vamos, y que ese empiece a generar más problemas, el activo. Otro, la presencia de puntos gatillos en la zona de dolor referido de una víscera enferma. Es decir, hay casos en los que el paciente, ante una patología que afecte una víscera, genera un dolor referido igual. ¿Sí? Patologías como bueno, las cardiopatías que generan ese dolor referido al brazo. ¿Sí? Cuando hay algún ataque cardíaco, por leve que sea, que siempre da esa señal, ese signo de dolor al brazo, pues en estos casos sí pueden desarrollarse puntos gatillos en la zona de dolor referido de esa víscera que está funcionando mal. Cualquier proceso inflamatorio no infeccioso, en especial los que afectan las articulaciones, los procesos reumatológicos, las artrosis, sí, hay puntos gatillos relacionados de estos músculos con la articulación que está dando dolor, que está dando problema. Y las radiculopatías. Importante, les decía al inicio, distinguir entre el dolor nociceptivo que pueda generar un punto gatillo y el dolor neuropático que pueda generar alguna afección del tejido diana de un nervio, de la raíz nerviosa, ¿sí? Y que genere ese dolor irradiado. Bueno, de lo que más vemos en la clínica, pues el más habitual son las ciatalgias. Ahora, esto de dolor referido, ahora pues resulta más acertado hablar de signos y síntomas referidos, no tanto así de dolor referido. El dolor como tal, el paciente pues lo interpreta a su manera, cada quien interpreta el dolor a su manera. Nosotros tratamos de darle pistas al paciente en la evaluación para que nos pueda dar una idea de qué tanto duele, ¿sí? En qué momento duele, a dónde duele, en qué horario duele. ¿Sí? Pero para diagnosticar el síndrome de dolor miofascial, entender este dolor, pues quizás se nos complica un poco si no sabemos interpretar lo que les dije anteriormente. La raíz de este problema. Si es un problema, como le dije en radicular, o es un problema que esté generado exclusivamente por estos puntos gatillo. A ver, este estudio, esta gráfica está tomada de estudios en donde se ha establecido este dolor referido que pueda generar alguna víscera enferma y la relación que tiene con los músculos, con los que tienen esta relación facial igual, o relación neurológica. El corazón, asócienlo con puntos gatillos a nivel de musculatura pectoral, de hombro y la masticatoria, pulmones y diafragma con la musculatura cervical, hígado con la musculatura cervical torácica y abdominal, vesícula con la musculatura de hombro y abdominal, estómago con la musculatura abdominal y riñones igual, abdominal, dorso lumbar y la cintura pélvica. Ahora, el dolor local generado por estos puntos gatillos, como dijimos al inicio, ¿sí? Lo evocamos nosotros si vamos a palpar, si vamos a tocar, si le metemos el dedo al paciente en ese punto, o puede generarse a través de estas otras causas: deformación mecánica, compresión, tracción, estiramiento. Y como un ejemplo, este esquema que ven acá, como un ejemplo de dolor referido. El músculo que ven acá a su izquierda es el infraespinoso. Y lo que ven en rojo es la zona de mayor dolor referido. Lo que ven en rosado sí es un patrón de dolor menos molesto, pero que aparece. En este de acá, ven a uno de los vientres del ECOM, del esternocleidomastoideo, y ven los sitios de dolor referido. Para el esternocleidomastoideo son los puntos de inserción. No tienen para dónde más, pero genera este patrón de dolor en el rostro, en la parte occipital,
a nivel de la articulación esternoclavicular. Y vamos a considerar algo más, otros fenómenos aparte del dolor, y que estén relacionados a la aparición de punto gatillo. Lo primero es las alteraciones vegetativas, propioceptivas y viscerales, la restricción de la movilidad, y que tenga que ser así, digamos, por un proceso de reparación ósea, pacientes inmovilizados. La cantidad de puntos gatillos que puede llegar a generar un paciente luego de una inmovilización es increíble, no tienen idea. La rigidez, los trastornos motrices, el espasmo muscular, que espasmo, hablar de espasmo y hablar de un punto gatillo no es lo mismo. El punto gatillo no requiere de actividad eléctrica para formarse, el espasmo sí, y el espasmo es más general, el punto gatillo es más localizado. Signos en los tejidos cutáneos y subcutáneos, dermografismo, paniculosis, y esto aparece, esta paniculosis, pues si ustedes hacen una pinza, ¿sí?, sobre esa área, esto del dermografismo se refiere a eso, esa área de piel cerca del punto gatillo, si ustedes la toman y la traccionan, hacen pinza, les va a generar dolor. Y pues es otro de los indicadores para diagnosticar puntos gatillos miofaciales en esa zona. ¿Qué es lo que aparece cuando metemos la aguja? La respuesta de espasmo local. Ahora, para los autores más recientes en materia de punción, ya no es un indicador de que, porque aparece la respuesta de espasmo, la técnica es más efectiva. ¿Okay? Ya no hay garantía. Al contrario de los primeros autores que defendían que si aparecía esta respuesta de espasmo local, la técnica pues era perfecta. Habían hecho un trabajo impecable. Ahora, el que aparezca en la red por respuesta de espasmo local solo sirve como referencia para indicar que encontraron un punto activo, un punto miofacial, o sea, un punto gatillo miofacial activo. Ahora, esto de cómo interpretar qué tanto voy a lastimar al músculo, o qué tanto es necesario que lo castigue, que lo lastime. Cuando aparece la respuesta de espasmo local, el movimiento que generamos con la aguja, ¿sí?, debe ser preciso como para no generar demasiada lesión. Sí generamos lesión con la punción, sí. Se genera una condición de inflamación aguda, pero esa lesión es microscópica. Las agujas que ocupamos son finísimas, son como las de acupuntura, ¿sí?, un poquito más firmes para que no se doblen. Pero cuando aparece la respuesta de espasmo, ¿sí?, el fisioterapeuta debe tener la capacidad de poder salir, ¿sí?, ante la respuesta de espasmo, volver a entrar y tratar de generarla, ¿sí?, al ritmo de entradas y salidas con la respuesta de espasmo. Esta respuesta de espasmo es un reflejo, ¿okay?, y los pacientes pues, lo sienten y uno lo ve. ¿Okay? Ahora, puede que mañana algunos aparezcan, otros no hay problema. O sea, no siempre aparece. No siempre aparece igual, se obtienen buenos resultados, aunque no aparezca. Ahora, ¿cómo la voy a diagnosticar? Primero, si el músculo es accesible, encontramos esa banda tensa. Colocamos nuestro dedo y sentimos unas fibras, un punto de fibra más durito, más rígido. Luego, ese dolor que produce a la presión ese nódulo nos da otro indicador de que sí, por ahí hay un punto gatillo. Y luego, que el paciente nos diga, sí, ahí me duele. Sí, eso es lo más importante, que el paciente le diga sí, está cerca, caliente, frío, bueno. Y la limitación dolorosa de la amplitud de movimiento al estiramiento completo de ese músculo. Lo que mejora inmediatamente con los pacientes, sobre todo en pacientes en los que es necesario pinchar la musculatura extensora del cuello, el trapecio superior, que es de los músculos más incómodos, los que dejan una mayor molestia en función. El paciente inmediatamente, a pesar de la lesión, ¿sí?, siente que la flexibilidad al menos ha incrementado luego de la punción. Después que tiene que lidiar un poquito con el dolor, pero eso pasa.
La identificación visual o táctil de la respuesta de espasmo local es otro indicador, porque ahí hay un punto gatillo activo. La imagen de una respuesta de espasmo local inducida por la inserción de una aguja en un nódulo sensible se alcanza a ver mejor con un ecógrafo. ¿Okay? Y ahora, bueno, antes de avanzar, les he dicho, esta técnica corresponde a la fisioterapia invasiva, junto con otras técnicas que, bueno, tenemos como proyección desde la universidad empezar a introducir. El problema es que conseguir ecógrafos, ¿sí?, para trabajar otras técnicas como la electrólisis percutánea musculoesquelética que les adelantó el licenciado Barahona, requieren de este instrumento, requieren de este equipo, para poder encontrar justo el punto que queremos tratar. Y volvemos a valernos de electroterapia. Utilizamos corriente galvánica para generar este proceso lesivo, que lo podamos controlar, que lo podamos llevar monitorizado y poder tratar patologías que hasta la fecha solo podemos hacerlo a través de ejercicio terapéutico y que se nos prolonga. Las tendinopatías crónicas, las tendinosis. Bueno, siguiente. Ahora, ¿cómo se origina? Aquí pues he tratado de resumirles en este cuadro una teoría, son dos, las que más pesan hasta la fecha, sobre cómo se origina. En la hipótesis de la crisis energética, pues aparece una lesión del tejido muscular, ¿okay?, sea traumática, o sea una lesión dinámica como las distensiones o las roturas musculares. Si no se llega a rotura, pero si hay una distensión, entonces sí, con seguridad hay formación de punto gatillo. Debido a esta lesión, lo que se genera es un fallo de la bomba de calcio. Esto hace que se active persistentemente el complejo de actina y miocina, ¿sí?, esas dos banditas que hemos visto en el repaso con la contracción muscular. Ese complejo de actina y miocina permanece en actividad constante y esto genera una crisis de oxígeno, una disminución de oxígeno, que forma una contractura, que genera una reducción en la producción de ATP y que conlleva al incremento o a una liberación no cuántica de acetilcolina. Y ese cúmulo de acetilcolina en ese punto es lo que media la liberación de las sustancias que generan dolor. Siguiente. La otra hipótesis, una sobrecarga muscular excéntrica o concéntrica desacostumbrada, que forma estas bandas tensas que despolarizan la membrana y generan una crisis energética que llevan a la liberación igual no cuántica de acetilcolina y que terminan, bueno, en la formación del punto gatillo, y que para Travel y Simons la manera más efectiva de diagnosticarlo fue detectando el ruido de placa que les mencioné hace unos minutos. Ahora, ¿les parecerá así increíble considerar cómo la parte nutricional tiene incidencia sobre estos factores perpetuadores de los puntos gatillos? La deficiencia de vitamina D, la deficiencia de hierro, de vitamina B12, ¿sí?, tienen guarda relación con la perpetuación de la formación de los puntos gatillos. Si existe una mala nutrición, igual hay que considerarlo. Saben que la vitamina D la obtenemos del sol, es la fuente más accesible, gratuita, ¿verdad? De ahí que tengamos que comprar, suplementarnos un poco más. Pero hay estudios que confirman que en personas aisladas durante su trabajo de la luz del sol, ¿sí?, o cubiertas completamente, que no tienen contacto con la luz solar durante el día, los puntos gatillos se desarrollan fácilmente. Este déficit de vitamina D está muy relacionado. Encontraron en los pacientes que presentaban muchos puntos gatillos activos que su jornada diaria ni una pizca de sol. Y recuerden que, para administrarla, como es liposoluble, entonces cuesta un poco que nuestro cuerpo la absorba si lo mezclamos con otras cosas. Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos sol para rato, ¿verdad? Podemos asolearnos un rato en las horas pertinentes y mantener un buen porcentaje de vitamina D. Mialgias inducidas por fármacos, las estatinas estas que ayudan a bajar de peso,
también son un problema en la generación de punto gatillo. Los anticonvulsivos, etc. La deficiencia de vitamina B12, el hipotiroidismo, la insuficiencia de hierro y los síndromes de hipomovilidad. El síndrome de Ehlers-Danlos es caracterizado por esto que ven acá, hiperlaxitud ligamentosa, subluxaciones articulares. Entonces estos síndromes de hipermovilidad están a la cabeza de los factores que generan estos puntos gatillo. Esto es por una demanda de la musculatura encargada de esa articulación y que no consigue estabilizar o no consigue funcionar de manera correcta. En la evaluación clínica, el examen subjetivo debe identificar banderas rojas, las contraindicaciones para la función, identificar qué postura o movimiento desencadena el dolor, considerar factores relacionados con la actividad laboral, actividades lúdico-recreativas y conductas del paciente ante el dolor, cómo lo maneja, cómo lo va llevando. Bien. Este mapa es importante y nos sirve como referencia en la evaluación inicial para identificar las zonas de dolor referido, dónde localizar el punto gatillo, que me pasa a mí, ¿sí? Algún paciente que vuelve a llegar y ya hemos tratado puntos gatillos en una zona, pero son perpetuadores, los factores que lo vuelven a originar aparecen de nuevo en ese punto. Me ha sucedido mucho en pacientes con dolores de hombro, ¿sí? En los que perpetúan demasiado la aparición de puntos gatillos en el infraespinoso, en el trapecio superior igual. Pero si nos vamos a analizar un poco la rutina, la jornada diaria, entonces encontramos que, bueno, son muchas de las actividades que realizan las responsables de que estos puntos gatillos perpetúen y no corregir otros factores como las adaptaciones posturales, es decir, las malas posturas, que hacen que esto sea un círculo y que no se salga de él. Ahora, la fisioterapia invasiva pues implica sí la inserción de un objeto puntiagudo, ¿sí?, en el cuerpo. Por eso es considerada una herramienta ahora en fisioterapia la punción, porque nos valemos de la aguja para generar un estímulo mecánico y que este estímulo mecánico medie los procesos que el cuerpo genera para recuperarse. Por eso pues está la electropunción seca también, la electrólisis percutánea musculoesquelética, que son otras herramientas invasivas que son competencias del fisioterapeuta, que son nuestras competencias. Es decir, solo un fisioterapeuta puede aplicar estas técnicas. Y la punción pues es introducir en el cuerpo esta aguja. Ya hemos visto para que el objetivo es tratar el dolor inducido por los puntos gatillos miofasciales. Hay dos modalidades, la superficial y la profunda. Mañana practicarán las dos. En la superficial nos quedamos a lo mucho sobre la fascia más superficial, ¿sí? Y alcanzan a distinguir bien cuando atraviesan esa fascia y ya han entrado al músculo. Ya es punción seca profunda. La superficial o de Bandry es con la que se induce al paciente al tratamiento. Es decir, quizás es la alternativa más cómoda para empezar, pero hay agujas que, bueno, dan entradas y salidas limpias y en las que no se pueden hacer las rotaciones que se mencionan en la quinta técnica. O la técnica de giro de la aguja, en donde lo que buscamos es enrollar el colágeno sobre la aguja, es decir, en torno a la aguja, que genera una molestia incómoda. Lo que hacemos es manipular el colágeno, las fibras de colágeno, es decir, atorar las fibras de colágeno en la aguja hasta un punto en el que se encuentra un límite, y ese límite es el que genera la molestia. Manipular la fascia más superficial de esta manera igual ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de punto gatillo, sin necesidad de llegar y penetrar más en el músculo. Ahora, ¿qué es lo que genera que metamos la aguja ahí en el músculo? La estimulación de las fibras A delta, efectuada por la alteración de la aguja. Estas son fibras mielinizadas. Las fibras C, que son no mielinizadas, esas son las que nos castigan más, ¿okay?
pero en estas no tiene mucho efecto la punción, pero sí sobre las adendas. Por eso a veces, luego de la punción, estimulando estas fibras, el efecto es inmediato. Ya el paciente deja de sentir el dolor que tenía y se queda con la sensación de la lesión de la punción. Pero por ahí se empieza, ¿okay? Luego del estiramiento, que le tenga paciencia a ese dolor, 0 antiinflamatorios, 0 analgésicos, 0 relajantes musculares, que lo único que hacen es cronificar estos puntos gatillos. Y la teoría del control de la compuerta a la estimulación de las fibras nerviosas A beta también se consigue con la aguja en el músculo. Y la acción hipotética, porque todavía no hay mucho de esto, aunque se alcanza a ver en el tratamiento con los pacientes del sistema autónomo. ¿Qué es lo que vamos a originar? El lavado de sustancias producido por la respuesta de espasmo local, la elevación del pH en ese punto, la influencia sobre este circuito del punto gatillo miofacial, es decir, que puede generar una disfunción que esté relacionada con dolor en hombro, dolor en codo, y que al tratarlo, pues esto se resuelva. La liberación mecánica de miocitos en las placas motoras afectadas, el estiramiento local de estas estructuras, efectos sobre el flujo sanguíneo como un mecanismo antiinflamatorio y como una vía antiinflamatoria colinérgica, porque lo que hacemos es que el cuerpo produzca las sustancias que hagan que todo quede, o intentemos que todo quede dentro de lo normal. En este cuadro se resume todo el proceso de intervención con la técnica de punción. Desde el lavado y enguantado de las manos, habiendo localizado ya el punto gatillo, la desinfección de la zona a tratar, esto se hace con alcohol al 70%, o se puede hacer también, que para algunos es muy irritante o puede generar algunas reacciones alérgicas. Otros medios para sepsis, el más efectivo es el alcohol y el más accesible, el alcohol a 70 grados, porque no es bacteriostático, es bactericida. El bacteriostático es el 90, es el que ocupamos más a menudo, pero para punción, para que la zona esté completamente limpia, entonces desinfectamos con 70%. A ver, este es el video. Este es un video de una intervención de un amigo, un paciente, en la fibra superior del trapecio. Si prestan atención, van a alcanzar a ver algunas contracciones musculares o respuestas de espasmo local. La introducción de la aguja debe ser lenta para poder encontrar el punto gatillo y percibir si hay o no hay una respuesta de espasmo local. Luego de que se consigue llegar al punto, entonces se comienza esta técnica de entradas y salidas rápidas. O técnica de home.
en qué condiciones no voy a aplicar punción, pues realmente tiene muy pocas contraindicaciones. Si el paciente que tiene fobia a la aguja, definitivamente no. ¿Okay? Sí, somos sutiles al sugerirle las propuestas de intervención, pero en el momento que escuchen aguja y le digan que no, no. ¿Okay? No importa que sea el paciente más valiente, pero otro detalle es, toda punción se realiza en supino para evitar cualquier reacción autonómica o que se nos pueda desmayar y se nos caiga de golpe. Así que toda intervención en supino, en lateral o como convenga. Y si la accesibilidad al músculo es demasiado complicada, entonces mejor hay que valernos de un ecógrafo o no pinchar y buscar otras alternativas. Contraindicaciones relativas: pacientes linfadectomizadas en regiones con linfedema, en zonas donde abunden venas varicosas, cuando hay inflamación aguda, cuando hay quistes, tumores o hay tejidos infectados. Relativas, ¿por qué? Porque puede que el costo-beneficio pues sea el que valga la pena considerar, pero no los hace exentos o no los excluye de que se puedan tratar con punción. Ok, nos quedamos acá. Bueno, espero que aunque es poca información, de esto hay mucho, hay poca literatura también, pero